Hola a todos, bienvenidos al programa Global Informa. Yo soy Karel Velázquez. En esta edición hablaremos de las actividades sociales y el COVID-19, para lo cual tenemos como invitados al economista Carlos Adriancén, al médico infectólogo José González Zamora, radicado en Estados Unidos, y a la psicóloga española Sara Navarrete. 3 especialidades diferentes para hablar de un solo tema. Esta secuencia la presentaremos en 2 partes. La segunda pauta del programa hablaremos de la reactivación del sector turismo, para lo cual tenemos como invitado a Juan Stoessel, él es General Manager de Casandina Hoteles. Y finalmente, en nuestra sección para el bienestar de las personas, tenemos como invitado al español Javier Benítez, especialista en coaching, el cual nos dará sus recomendaciones y consejos para sobrellevar este periodo de cambios y desafíos que estamos atravesando. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Los invitamos a todos a ver su programación. Aquí comienza Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Hola a todos. Como primer tema a tratar del programa es las actividades sociales y el COVID, ahora que se viene el verano y que la tendencia de la gente es pues las salidas a restaurantes, eventos, ¿no? Queremos tocar el tema con nuestro invitado, quien es Carlos Adriancén, economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC. Tiene estudios diversos, posgrado en economía. Hablar de su CV y su trayectoria profesional nos tomaría muchos minutos, pero lo estamos resumiendo. Bienvenido, Carlos, a la secuencia. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado. Gracias a ti. Quisiéramos comenzar antes presentándote una nota periodística que hemos elaborado para luego poder iniciar la entrevista. Por favor, si nos permites presentarla. Han pasado más de 9 meses desde que empezó el confinamiento obligatorio en el país. A pesar de ello, han existido muchas transgresiones a estas reglas y algunas personas han podido reunirse en lugares privados, playas y otros eventos de similar índole. El Estado declaró nuevamente el estado de emergencia el pasado martes 1 de diciembre y además también prohibió los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles, eventos sociales o cualquier tipo de encuentro que genere una aglomeración de personas. A pesar de ello, el Estado permitió la reactivación de los centros comerciales y malls, siendo uno de los lugares como un posible foco de contagio. Según Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud, explicó que se registraron más de 260 contagios en zonas muy cercanas al Mall Aventura Plaza de Santa Anita y el Terminal Yerbateros, y además otros 230 casos en el Mercado Mayorista y el Real Plaza de Puruchuco. Por otro lado, se debe recordar que la ministra de Salud, Pilar Macetti, anunció que desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero, el aforo de los centros comerciales será del 40%. Sin embargo, esto provocó una pérdida de ventas de 430 millones de soles. Aunque el mensaje del gobierno es poco congruente respecto a las prohibiciones de las reuniones sociales y la reactivación de la economía con los centros comerciales, ¿qué ocurre con la salud mental de la población que ha estado encerrada por muchos meses? Según la psicóloga española y coordinadora del CEMSIN, Candela Molina, señaló que el confinamiento y la realidad que vivimos pueden causar depresión si es que no se construye una rutina donde existan gratificaciones o se acaben proyectos que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Por otro lado, existen distintos beneficios cuando salimos al exterior, como la realización de ejercicios que permiten mantener al cuerpo en un estado saludable. Otro beneficio consiste en que al momento de caminar se libera serotonina. Esto ayuda a la producción de la melatonina, una hormona que regula el sueño y nos ayuda a dormir mejor, y a su vez controla mejor el estrés. Recordando que al momento de salir a la calle se deben respetar los protocolos de seguridad. Respecto a las fiestas que han sucedido en distintos lugares privados, según el sociólogo Sandro Venturo, se debe a que la mayoría de jóvenes que aparecen en estos eventos es porque quieren disfrutar y sentirse libres pese a las restricciones. El sociólogo, igual que la psicóloga española, concuerdan en que el encierro ha generado mucha desestabilidad emocional y por lo tanto se producen estas fiestas sin control alguno.
Por último, el experto añadió que estos problemas también tienen que ver con otros temas más complejos, como negocios informales o lugares que no cumplen con las medidas de defensa civil, aludiendo a la tragedia que sucedió el año pasado en una fiesta clandestina de Los Olivos. Por otro lado, ¿qué ocurre con las futuras elecciones presidenciales del 2021? Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los electores tendrán que tomar distintas medidas que respeten los protocolos de seguridad, como el uso correcto de la mascarilla, permitir el control de la temperatura y usar alcohol en gel para desinfectar las manos. Asimismo, la OMPE aseguró que por cada aula solo habrá una mesa de votación y que los miembros de mesa estarán guardando distancia social. Al momento de estar en las filas, ubicarse a 1,5 metros de la persona que se encuentra delante. Al instante de sufragar, se deberá contar con su propio lapicero para firmar el acta. Por último, al entregar el DNI, deberá pedir que lo desinfecten antes que lo devuelvan. Es así que debemos tener cuidado al momento de reunirnos, pero no tenerle miedo, siempre y cuando mantengamos una distancia adecuada, la mascarilla bien puesta, las manos desinfectadas y recordar que un lugar seguro es un lugar bien ventilado. Bien, Carlos, después de haber visto la nota, ahora que iniciamos, como había comentado, el verano y con ello la tendencia a las actividades sociales, la pregunta es, ¿se debe considerar estas actividades para reactivar la economía, lógicamente tomando en cuenta los protocolos, o se debe de reducir significativamente, ¿no?, estos encuentros sociales para evitar un rebrote, bueno, y con ello un impacto en la economía, ¿no? ¿Cuál es tu comentario al respecto, Carlos? En primer lugar, el Perú experimenta una tremenda recesión. Y la tremenda recesión se refleja en el sector más importante de la economía, que es el sector servicios. Es más del 40% del PBI, más que la minería, la agricultura, la industria, incluso sumadas. ¿Ya? Y es un sector que se ha modernizado mucho, que ha tenido mucha inversión de los peruanos en hacerse competitivo. Sin embargo, el manejo de la pandemia por parte del Estado dejó muy mal parado al negocio. Recientemente se han introducido las medidas que con mucha lucidez plantea el documental que acabamos de ver, pero hay un detalle. La palabra clave hoy día, en medio de una segunda y hasta tercera cepa, es la palabra vacuna. Y en eso, igual que en manejo macroeconómico, el Perú es el líder mundial de fracaso. O sea, no ha sido capaz de siquiera asegurar una proveeduría mínima de vacunas para la población, y eso a la gente del hemisferio norte, que son nuestros principales clientes, lo aterra, porque las cepas están siendo más virulentas. Lo que trato de decir es que los esfuerzos que se ven en el documental son bienvenidos, pero lo que va a ser difícil es que vengan. ¿Por qué? Porque tienen miedo a una cepa mucho más virulenta, y sobre todo porque este país, en el mejor de los escenarios, dado la pésima gestión de salud pública, hay que decirla por su nombre, la señora Macetti y el señor Zamora son extremadamente malos en su puesto. Y eso hace que la gente tenga muchísimo temor, y además que esto sea una noticia mundial donde dicen, anda a cualquier sitio menos al Perú. Es poco más o menos lo que se informa. Por ello es de tremenda importancia que, aunque sea rogando en los excedentes de países que sí hicieron su trabajo bien, aquí con Vizcarra fue una vergüenza mundial, tratemos de conseguir a la mayor celeridad posible vacunas para que la gente vuelva a confiar en el entorno. Porque no nos olvidemos que estamos en verano, pero los cepas mutan en invierno. Y además, las barbaridades que estamos cometiendo con las protestas, con las marchas, en mi opinión, auspiciadas desde el gobierno. Porque el gobierno tiene una responsabilidad básica que el turista aprecia mucho: ofertar bienes públicos. Y uno de los bienes públicos es el orden. Y el gobierno ha abdicado al orden. Entonces, en este contexto, es la violencia y es la pandemia la que pueden hacer que estos destacadísimos esfuerzos, de los cuales les ha hecho gala reportaje, tengan pues complicaciones, se estrellen contra una pared.
Sí, el gobierno pues ha sido muy crítico por las medidas, ¿no? Muchos exministros de salud, ¿no? Y personalidades referentes al sector salud también critican las medidas del exministro Zambrano y de la actual ministra. Eso afecta en la economía. Si no hay una seguridad con respecto al control de la pandemia, la economía se va a mantener frágil, entiendo, ¿no? En realidad, la economía ha llegado a ser récord mundial de recesión por errores de política económica y de salud pública. Pero en este momento, quien espere una súbita recuperación de 10% el año 2021 está consumiendo sustancias extrañas. No hay razón para esperarla porque no se ha hecho nada inteligente. Entonces, en la medida en que se transite hacia políticas económicas inteligentes y en salud pública se haga lo mínimo aceptable, porque la performance colinda entre la negligencia y lo delictual. Entonces, que creen que no se va a investigar lo que se ha hecho. Y eso ha dañado la imagen del país económica y turística. Claro. Y con respecto, Carlos, se comenta que en el primer trimestre del 2021 vamos a tener una tibia recuperación, un tibio incremento en las tasas. Es muy importante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es muy sencilla. El televidente no debe dejarse engañar. Reactivación es volver a crecer en términos anuales, en términos positivos. Hoy día el sector servicios posiblemente cierre el año en -15, y si esto pasa en diciembre, olvídese de enero. Entonces, la reactivación siquiera está lejos, pero la recuperación, volver al nivel de negocios turísticos que teníamos hace un año, eso tiene varios años de distancia. ¿Por qué? Sí. Porque las políticas han sido erradas. No culpemos al virus proveniente de la China. Identificamos qué hemos hecho mal, identifiquemos, y sobre eso actuemos en la dirección contraria. Y me preguntabas, ¿protocolos? Todos los protocolos que debamos hacer, hay que hacerlos. Y para eso se requieren recursos. No como Vizcarra, pura retórica. Vamos a tomar protocolos, y se mandó a los médicos y a los policías totalmente descapitalizados de enfrentar la pandemia, con fracaso total. Y ahora con Sagasti, una figura parecida. Me da pena ver a la ministra de Salud criticar a los suelos, que son los médicos, y antes al presidente Sagasti criticar a los policías, que también son los héroes de estos días, en medio de este desastre económico y sanitario. No se pierda la segunda y última secuencia de la entrevista al economista Carlos Adriancén sobre el tema que estamos tocando, que es las actividades sociales y el COVID-19. Para lo cual tenemos ahora al doctor José González Zamora, quien es médico infectólogo de la Universidad de Miami, también del Hospital Jack Memorial, y es investigador de la vacuna Moderna en Estados Unidos. Radica actualmente y hace años en Miami. Hemos querido escuchar la opinión de un doctor especializado para que nos pueda dar sus opiniones y recomendaciones con respecto a la nota que hemos presentado en esta secuencia sobre las actividades sociales y el COVID-19. Bienvenido, doctor González. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un gusto. Bien. La primera pregunta es, doctor, se sabe que la salud mental es indispensable, que de no tener una salud mental adecuada, esto se puede manifestar en una enfermedad física. Doctores y psicólogos recomiendan las actividades sociales para que la salud mental se mantenga, digamos, en buen estado. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor, con respecto a estas actividades sociales relacionadas a la salud mental? Sí, definitivamente el COVID tiene muchas implicancias y consecuencias negativas, tanto en la salud mental como en la salud física de las personas. El confinamiento también causa muchos estragos en la psicología de todas las personas dentro de un país, sobre todo como un país como el Perú, donde se está acostumbrado a muchas actividades sociales, que es parte de nuestra vida diaria.
Lamentablemente, el contexto actual no nos permite que estas actividades sociales puedan desarrollarse de manera muy amplia, ya que como sabemos que una de las principales maneras de propagación del virus es el contacto cercano de persona a persona. Yo creo que esto se debe manejar dependiendo del contexto en que se vive en el país. Cuando tenemos indicadores epidemiológicos que más o menos nos van a decir cuándo va a ser una manera o el tiempo adecuado para retomar actividades sociales a gran escala. Yo creo que si en un país la tasa de positividad, el número de casos de coronavirus sigue incrementándose de una manera sostenida, no sería recomendable retomar actividades sociales o tal vez mantenerlas al mínimo. No se recomiendan grupos muy grandes, se recomienda tal vez agruparse menos de 10 personas y siempre tomando en lo posible una distancia social de 2 metros para evitar el contacto y tal vez la transmisión fácil de coronavirus entre las personas. Así que a pesar de que las actividades sociales están recomendadas para tener una adecuada salud mental y física, el contexto de cada país va a guiarnos cuándo va a ser el momento adecuado para retomar estas actividades a las que todos estamos acostumbrados. ¿Cuáles serían las recomendaciones para mantenernos sanos, no infectarnos? Ahora acá en Perú comenzamos el verano, ¿no? La tendencia a salir a las calles a pesar de la pandemia. Ok, no se va a poder frenar. Estamos viendo que en las playas la policía, Serenazgo, trata de frenar el aforo de las playas, pero resulta en verdad bien difícil que eso suceda. ¿Qué se puede hacer aún saliendo a las calles? ¿Cómo uno se puede cuidar? Yo creo que habría que siempre tener en cuenta las medidas de mitigación, y con esto me refiero al uso de la mascarilla, que tiene que ser prácticamente obligatorio y de forma absoluta, sin excepción, en todo el país. El lavado constante de manos tiene que mantenerse, justamente ahora, porque estamos viendo un incremento de los casos, así que esto debe de mantenerse de una forma perenne, y también el distanciamiento social. Yo sé que existen muchos focos de infección en Perú, por ejemplo, los mercados, el transporte que no permite tal vez mantener una distancia social adecuada para evitar los contagios, pero tal vez recomendaría escoger ciertas horas en las que nosotros sabemos que hay menos gente. Muy temprano por la mañana tal vez, tomar transporte público, de repente identificar ciertas horas en donde haya menos aforo de público, o tal vez usar algunos días de la semana en los que uno sepa que no existe mucha concurrencia a ciertos locales públicos como tal vez supermercados y otros. Así que tal vez de esta manera podríamos limitar un poco el contacto entre personas y por ende limitar los contagios. Otra pregunta, doctor González, es ¿qué le parece a usted las medidas que ha tomado el gobierno del Perú desde exministro Zamora hasta la actual ministra de Salud con respecto al control de la pandemia? Bueno, yo creo que existen algunas medidas que hay que destacar y que han sido definitivamente positivas, pero también hay otras que podrían mejorarse definitivamente. Yo creo que uno de los desaciertos de la administración actual, y bueno, podríamos mencionar la administración pasada, para ser más específico, es utilizar pruebas de diagnóstico basado en pruebas rápidas. Y sabemos al momento, y esto lo veníamos diciendo en la comunidad científica hace mucho tiempo, que las pruebas rápidas no son las mejores para diagnóstico de coronavirus. Haciendo pruebas rápidas, lo único que se hace es tal vez no identificar una cantidad adecuada de los casos. Y si no la identificamos, si no identificamos las personas que están contagiadas, estas personas van a seguir contagiando el coronavirus en la comunidad y no vamos a poder tener un rastreo adecuado de los contactos de las personas. Así que yo creo que una de las fallas y que está corrigiéndose según la información que tenemos al momento fue el uso de las pruebas rápidas. Definitivamente nosotros recomendamos para la identificación de personas pruebas moleculares y las variantes, como son las pruebas de antígeno. Yo creo que este tipo de pruebas deberían masificarse en lo posible en todo el país, porque mientras más pruebas se hagan, más seguros vamos a estar de qué personas están infectadas y tomar las medidas adecuadas para que esta infección no se siga diseminando. Así que creo que en este sentido hay espacio para la mejoría. Y también lo otro viene a ser la automedicación o el uso de medicamentos que no tienen
evidencia científica suficiente para fundamentar su uso. Y me refiero con ello, por ejemplo, al uso de la ivermectina, que muchas personas lo utilizan como método preventivo para evitar infectarse de coronavirus, y sabemos que esto carece de toda evidencia científica. Así que, a pesar de las recomendaciones que no son oficiales porque llegan de todos lados, incluso redes sociales, estimulando el uso de este medicamento, nosotros sabemos, y yo creo que en este sentido el gobierno central debería poner mayor énfasis para no utilizar la ivermectina en este contexto. Finalizando nuestra primera secuencia, queremos recordarles que presentaremos la segunda parte en el siguiente programa, donde el reconocido economista Carlos Adriancén nos da sus comentarios finales junto con el epidemiólogo radicado en Miami, el doctor José González Zamora. Y también de la siguiente invitada que nos acompaña, vamos a presentar una segunda parte y final sobre esta nota sobre las actividades sociales y el COVID-19. Tenemos, como les había comentado, a una invitada de España, exactamente de Valencia. Es la psicóloga Sara Navarrete, quien es directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud, titulada en Psicología Sanitaria y Jurídica, experta en terapia de pareja y dependencia emocional. Bienvenida y encantado, Sara, de tu participación. Hola, ¿qué tal? Gracias, Sara. Bien, te comento, aquí en Perú, pues nosotros los peruanos nos gusta mucho las actividades sociales. Cuando llega el verano estamos más predispuestos a salir a restaurantes, realizar actividades sociales como reuniones. Ahora con este contexto de crisis sanitaria, la población igual está saliendo, ¿no? Uh-huh. Hace reuniones clandestinas, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, yo quiero comenzar la entrevista preguntándote cuál es tu opinión como psicóloga con respecto a las actividades sociales. Bueno, nosotros hay que entender que el ser humano es un animal no social, es decir, somos seres sociales. De hecho, si a cualquiera de nosotros nos aíslan y perdemos el contacto, se producen como sintomatología psicótica, ansiosa, ¿no? Y entramos en un bucle, ¿no?, de enfermedad mental. Entonces, esto, de entrada, el que tendamos a intentar reunirnos, hacer reuniones clandestinas, es la parte de nuestro instinto. A partir de aquí tampoco debemos justificar, ¿no? Es decir, forma parte de la naturalidad humana, de ese instinto, pero siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto, pues bueno, de alerta, en un contexto que tenemos que introducir aquí la parte más racional o más de pensamiento, ¿no? Para poder llegar a un punto intermedio, ¿no? Y protegernos a nosotros y a los demás, ¿no? Del contexto social de la COVID que estamos viviendo. Si nosotros estamos confinados y encerrados, o sea, nos vamos a terminar enfermando. Claro. O sea, la enfermedad empieza por la salud mental y luego se manifiesta físicamente, ¿no? Así es. Entonces, así es. ¿qué recomendaciones darías tú a los gobiernos para que pueda no ser tan radical con el tema de los confinamientos, ¿no? Y las actividades al aire libre? Siempre y cuando, ¿no? Como tú lo has explicado muy bien, ¿no? La parte de actividades al aire libre. Siempre que estemos al aire libre y realmente protejamos esa distancia social, ¿no? Esto va a ser beneficioso. Por ejemplo, la práctica de deporte al aire libre es fundamental porque lo que generamos, que es una química hormonal y neuronal, que estabiliza al ser humano, ¿no? Se genera como las hormonas de la felicidad. Entonces, esto sí que se puede llevar al aire libre, siempre protegiendo las distancias, ¿no? Y sobre todo las normas de higiene. Además, también para los ciudadanos, para todos nosotros, es muy importante que sigamos unas pautas, ¿no? Y que tengamos en cuenta que aunque esto es duro, aunque esto es largo, siempre es muy importante darnos cuenta de que está limitado en el tiempo. Posiblemente estemos ya ante el principio del final, ¿no? Aún queda un camino por recorrer, pero parece que la ciencia va avanzando, ¿no? Entonces esto ayuda de forma combinada con esa práctica de deporte al aire libre a poder establecer un equilibrio, ¿no? Sí, o sea, definitivamente de que va a tener un fin, ¿no? No va a ser para toda la vida esta situación. Y una cosa es, como tú bien dices, las actividades sociales y otra cosa es los deportes, ¿no? El deporte también es importante porque te ayuda el rendimiento laboral, el rendimiento académico. Entonces, también
es importante que la población, las personas, hagamos actividades físicas, ¿verdad? Sí, es tan importante una cosa como lo otro, porque normalmente en la actividad física, la actividad deportiva normalmente se practica siempre en equipo, ¿no? En grupo. Entonces, eso es muy importante y, como tú bien dices, la parte social también, es decir, debemos de relacionarlos. Por suerte, esta pandemia ha venido en una era digital, ¿no? Es decir, tenemos internet, tenemos los teléfonos, tenemos los ordenadores o computadoras para poder relacionarnos, ¿no? Y esto es fundamental también. Sí, igual va a acabar este periodo en el cual nos estamos relacionando de manera digital. También tiene sus beneficios, como por ejemplo ahora que podemos conversar, tú estás en España, nosotros aquí en Perú, ¿no? Y eso se va a hacer más común, ¿no? Poder tener ese tipo de contactos gracias a la pandemia, por decirlo así. Ahora, con respecto a la crisis económica, ¿cómo podemos hacer mientras que esto está durando la pandemia? ¿Cómo hacemos con la crisis económica, que parece que es lo más contundente dentro de la crisis sanitaria, ¿no? Sara, claro. ¿qué puedes recomendar para hacer frente a este problema, ¿no? que ha surgido en todos los países? Claro, se trata de una crisis económica de talla mundial, ¿no? Entonces, partiendo de que se tienen las necesidades básicas cubiertas, pero hay un problema económico en las familias, ¿no? Que les hace, pues a lo mejor tener que reinventarse, tener que cambiar muchos aspectos de su estilo de vida. Aquí podemos ver esto como una crisis o podemos verlo como una oportunidad. Entonces, por muy mal siempre que vaya, tenemos que tener la fortaleza mental de decir, bueno, esto es la realidad, no es lo que me gustaría, pero es la realidad, diferenciando de lo que me gustaría de mi realidad. Por ejemplo, si yo tengo un comercio que tengo que cerrar porque el gobierno me obliga a cerrar, ¿no? Y yo no puedo recibir ingresos. Entonces, tengo la opción de empezar a trabajar desde cero de nuevo, ¿no? Y pensar, ¿no? Desde la inteligencia, desde la parte de reinvención, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que yo sé hacer bien? ¿Y cómo puedo, en este contexto, reinventar mi negocio? ¿No? Por ejemplo, si aquí en España lo que se está haciendo mucho es muchos restaurantes, muchos bares, lo que han hecho es que han abierto terraza cuando no tenían terraza y han incluido un servicio un servicio online de reparto de comida a domicilio, ¿no? Esto es una forma de reinventar el negocio. Entonces, tenemos que intentar, partiendo, como he dicho, desde la base de que tenemos las necesidades básicas cubiertas, reinventarnos, ¿no? Y poder resurgir, porque el ser humano tiene esa capacidad. Todos tenemos esa capacidad. Bien, ahora tenemos como invitado a Juan Stoessel, que es gerente general de Casandina Hoteles, al cual hemos invitado al programa para hablar de la reactivación de los negocios turísticos en el Perú. Bienvenido, Juan. Hola, mucho gusto por estar con ustedes. Gracias, Juan, por aceptar la invitación. El equipo de producción ha elaborado un reportaje periodístico que quisiéramos mostrarte para luego poder iniciar la entrevista, por favor. Con la llegada de la pandemia del COVID-19 y la consecuente cuarentena, el turismo se convirtió en uno de los sectores que más sufrió en el Perú, con una baja del 79% en el turismo internacional y 69% en el turismo interno, según lo estimado por la exministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios. No obstante, fue en las microempresas y pequeñas empresas donde los efectos tuvieron un mayor impacto. Tan solo en la ciudad de Cusco, región que alberga mayor cantidad de turistas durante el año, 8.000 guías turísticos perdieron su trabajo y más de 10.000 personas que laboraban en el área de transporte pasaron por el mismo destino. Sin embargo, ante esta situación, el gobierno de Perú implementó el programa FAE Turismo, como una medida por la cual las micro y pequeñas empresas relacionadas al sector turismo pueden solicitar un crédito
para el capital de trabajo y así recuperar el flujo de sus operaciones. En otras palabras, las actividades como el transporte turístico, área de hospedaje, agencia de viajes y turismo, restaurantes, actividades de esparcimiento, guiado turístico, comercialización de artesanías, entre otros, pueden acceder a este beneficio. No obstante, cabe recordar que en el Perú siguen existiendo miles de micro y pequeños empresarios que no pueden acceder a esta manera de financiamiento debido a que se encuentran en situación de informales. Datos de la Cámara Nacional de Turismo estima que el 72% de empresas dedicadas a actividades relacionadas al turismo son informales. En el caso de Cusco, el 37% de los 1.700 operadores de turismo es informal y cuenta con el 50% de guías que operan en la misma situación. Cabe recordar que desde quincena del mes de octubre, el Mincetur viene promoviendo el turismo interno con campañas como Volver, la cual busca socializar las medidas que se están tomando para volver a viajar pronto y con seguridad. Asimismo, el gobierno tiene como objetivo el impulsar el turismo en áreas naturales. Ahora, con la llegada de la pandemia, las preferencias de los turistas han cambiado hacia un nuevo enfoque. Viviendas con espacios amplios, sistemas de pagos online y lugares con ambientes naturales se han posicionado como los destinos favoritos y medidas a optar por los turistas. De esta manera, algunos factores que las MIPES tienen que tomar en cuenta para poder reactivar su economía son los siguientes. En primer lugar, se deben adoptar medios de pagos virtuales. Estos son muy eficaces para evitar el contacto físico y generar nuevas oportunidades de negocio al llegar a más clientes. Sistemas de pago online como Yape o Luquita pueden ser adoptados incluso por los microempresarios para el uso del dinero digital a la hora de hacer sus ventas. Asimismo, se recomienda comenzar a vender sus productos a través de plataformas digitales que les permitan exponer toda su mercadería. Asimismo, deben procurar actuar dentro de la formalidad. Se ha visto que el Estado está implementando medidas para el beneficio de las MIPES del sector turismo. No obstante, solo las empresas formales pueden acceder a ellas. Es necesario el entrar a la formalidad para poder salir de la insolvencia y la pandemia se presenta como el mejor momento para hacerlo. Por último, se recomienda ver a las entidades financieras como aliadas. Actualmente, estas no solo cumplen el rol de asesores financieros, sino que también de asesores técnicos, lo cual puede servir para ayudar a una MIPE turismo a tener un panorama más claro sobre qué dirección debe tomar en esta nueva normalidad. La pregunta es, Juan, ¿tú sabes si el gobierno, ¿no? qué medidas está tomando al respecto para poder formalizar el sector, ¿no? y de esta manera puedan tener los beneficios que implica ser formales? Bueno, el tema de la informalidad no es un problema exclusivamente de nuestro sector, ¿no? Desgraciadamente se habla que arriba del 70% de los negocios en el Perú son informales. Y eso claramente hace que este sea un país con una serie de dificultades que justamente en estas situaciones tan graves de pandemia, bueno, justamente salen a la luz todas esas dificultades. Yo creo que el gobierno sí ha hecho algunos esfuerzos para formalizar, pero claramente son absolutamente insuficientes. Hoy día un país donde solamente tributa el 70-75% de las empresas, ¿no? es casi inviable, ¿no? Lo que claramente tiene que hacer el gobierno es dar una serie de incentivos a las empresas informales para que pasen a la formalidad. Esto claramente no es de un día para otro, pero esos incentivos deben comenzar justamente en no seguir poniéndole trabas a las empresas formales y cada vez más exigencias, como si estuviésemos viviendo en países del primer mundo. Porque si no, nunca vamos a lograr que la balanza esté un poquito más, valga la redundancia, balanceada. Porque cada vez, y peor después de esta pandemia, lo que vemos es que empresas formales ahora han pasado a ser informales, lejos de sumar más empresas a la formalidad, ¿no? Entonces, yo creo que
Yo no soy un experto en esto, pero y creo que el gobierno no está haciendo ahorita muchas cosas en este punto, pero algo que es obvio que se debe hacer es, sobre todo a las empresas chicas, es no ponerle tantas trabas, sino justamente incentivarlas a que entren a la formalidad. Entes de gobierno, llámese la SUNAT, por ejemplo, la SUNAFIL, etcétera, constantemente están exigiendo de una forma inclusive exagerada, en algunos casos, ¿no?, que se cumplan las normas. Y si pestañeas más de una vez, hay veces eso es suficiente como para pensar que eres culpable, ¿no?, y abrirte un proceso, ¿no? Entonces, eso a las empresas chicas, sobre todo, claramente no las ayuda a pensar que la formalización es positiva, ¿no? Es verdad que ahora las informales no han recibido apoyo del Estado en esta pandemia, ¿no? Es justamente el mejor momento, ya que no han recibido apoyo, para aprovecharlo y incentivarlas a que entren a la formalidad. Juan, ¿y cuál crees tú que es el sector potencial para este grupo de microempresarios, ¿no? ¿Qué crees que ellos deberían apuntar en el presente, ¿no? Por ejemplo, ahorita el turismo que se está fomentando es el turismo interno. ¿Dónde estos pequeños empresarios pueden buscar las oportunidades para adaptarse a esos cambios, a esas oportunidades, o invertir, ¿no? ¿Dónde está el presente ese sector que les pueda generar Esta pandemia ha traído cosas, muchas cosas negativas, por supuesto, pero también ha traído algunas cosas positivas, ¿no? Lo que ha hecho es que ha acelerado de una forma muy, muy importante todo el tema digital. Y hoy día las empresas chicas tienen una serie de ventajas contra las empresas grandes, porque pueden hacer cambios mucho más rápido, ¿no? Porque son estructuras mucho más fáciles de ajustarse a las nuevas necesidades. Y el tema tecnológico, el tema digital, hoy día tú desde tu teléfono, ¿no?, desde tu teléfono puedes prácticamente hacer todo. Puedes marketearte, puedes vender, puedes reservar, puedes tener tu página web, puedes hacer todo desde un teléfono. Ni siquiera estamos hablando de otro dispositivo más grande, sino de un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que hay que sacarle el máximo provecho. Y hoy día, con las comunicaciones que cada vez son mejores, no tienes que estar en una ciudad para poder tener una buena señal. Hoy día puedes tener señales no solamente en las ciudades, sino también en los pequeños pueblos alejados. Otro tema que es fundamental, hoy día en plena pandemia, estamos además con una segunda ola encima, ¿no? Todo lo que son protocolos de seguridad son fundamentales. Por ejemplo, si alguien tiene una casita que utiliza como un Airbnb o como una casita de hospedaje, en cualquier sitio, ya sea en una ciudad o un sitio alejado, lo que necesita son los protocolos básicos, ¿no? Hoy día nadie quiere viajar. Ya la gente para viajar está un poco asustada, pero llegar a un sitio donde se note que no hay protocolos, donde se note que no están cumpliéndose con una serie de reglas que la OMS nos ha dado, ¿no? En lo que es limpieza o por ejemplo, en el manejo de alimentos, ¿no? Entonces, sí creo que hoy día el tema, pues, de cosas básicas como distanciamiento, uso de guantes, uso de mascarilla, protectores faciales cuando corresponda, el manejo de los alimentos, etcétera, etcétera, es fundamental para que este turismo interno, que es prácticamente lo único que está funcionando ahorita, también pueda beneficiar a estas pequeñas empresas. ¿Y cuál crees tú que serían los sectores, los principales destinos, ¿no?, turísticos después de la pandemia? ¿Cuál crees que serían, o si están ya estudiando, analizando? Algo que es básico, y ya lo estamos viendo, y eso que estamos en pandemia, con segunda ola, como dijimos, lo que más se está buscando hoy día para los pocos turistas que están viajando son sitios abiertos, son playas, campo, ¿no? Entonces, mucho más que ciudades, porque la mayoría de los peruanos y del mundo viven en ciudades, ¿no? Y hoy día cada vez ya no se vive en casas, sino se vive en departamentos, y los departamentos cada vez son más chicos. Entonces claramente
con estos confinamientos lo que está buscando la gran mayoría de gente, pues obviamente es estar al aire libre, es tener la posibilidad después de disfrutar de la vida, del mundo, de la naturaleza, etcétera, y eso se hace justamente en sitios abiertos. O sea que claramente estos van a ser, y ya son, y van a ser los destinos preferidos por los turistas, no solamente nacionales, sino cuando comiencen a venir los turistas receptivos también, ¿no? Entonces, eso, quienes tengan infraestructura o productos fuera de las ciudades, claramente tienen una ventaja. O sea, en el presente, un destino potencial para el turismo son los espacios de aire libre, playas, campo, desierto, y en el futuro va a ser tendencia. Totalmente. Ya comenzó a ser tendencia y eso se va a mantener por bastante tiempo porque el confinamiento que ha habido en el mundo, la gente, ahora que tú no tienes las posibilidades de tener estas libertades, te das cuenta de lo maravilloso que son. Entonces, va a haber un gran destape una vez que termine la pandemia, que es cuando estemos todos vacunados o casi todos vacunados, la gente va a salir desesperada a buscar aire libre, naturaleza, playas, desiertos, como tú has dicho, y en nuestro país tenemos un montón de eso, ¿no? Tenemos selva, desiertos, playas, y en sitios turísticos, muchos de ellos, ¿no? Entonces, tenemos una serie de ventajas como país, ¿no? como destino. Sí, ¿no? Ahora la gente va a estar en áreas naturales y es muy seguro que el tema del cuidado de esa área donde van a ir, ¿no? Lo tengan, pues, cuidado, ¿no? Que no contaminen, que no arrojen basura, ¿no? Ahí me parece que hay que hacer una especie de educación, ¿no? Las nuevas generaciones, ojalá que las nuevas generaciones tengan eso mucho más claro que las viejas generaciones. Sin duda tú has tocado un tema que es educación, y claramente el gran problema de este país es la educación, sin lugar a dudas, ¿no? Porque por más que visitan colegios y universidades, el nivel es bajísimo, como todos sabemos, ¿no? Y el tema de cuidado del medio ambiente es, en verdad, nosotros como país estamos absolutamente jalados. Basta ir por cualquier carretera y parar al costado de la carretera y todos los metros cuadrados que ves son un basural, ¿no? Pero también se tiene que comenzar a sancionar realmente, porque no es posible pues que uno esté ¿no? en cualquier pista, carretera, en cualquier parte del país y tú ves a los carros cómo abren la gente las ventanas y tiran basura, y tiran basura, y tiran basura, como un ejemplo, porque hay muchas otras formas de ensuciar. Entonces, ¿cómo es posible que no exista sanción para eso, ¿no? Eso es increíble. Si yo alguna vez tuviese la oportunidad de ser parte del gobierno, cosa que no voy a hacer nunca, porque no me gusta la política, lo primero que haría es justamente mejorar esos reglamentos y cómo se podría educar y a la vez sancionar a las personas que están destruyendo el medio ambiente. ¿Hacia dónde se está reinventando el sector turismo? Como algo general, el tema tecnológico claramente es, en este año, este primer año de pandemia, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Se habla de que en un año hemos avanzado por lo menos casi 5 años, ¿no? Si no hubiese habido pandemia. Entonces, hoy día cualquier empresa que no tenga tecnología, automáticamente va a estar fuera de la mira, no va a ser competitiva, ¿no? Entonces, claramente el tema de tecnología es una de las cosas más importantes. Pero también es muy importante, hoy día para empresas chicas, medianas y grandes, ya no se puede pensar que las personas que trabajan en estas empresas solamente sean responsables de un tema puntuales. Hoy día estas empresas, y sobre todo las medianas y chicas, tienen que tener un personal humano que pueda ser mucho más multifacético, que pueda atender más de una área, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque con la crisis que tenemos, si las empresas no son eficientes, ¿no? Desgraciadamente no van a poder existir, ¿no? Lo más caro para una empresa, generalmente las cosas más caras, es la mano de obra y los alquileres, ¿no es cierto? Entonces, con tecnología, lo que se podría hacer es también reducir mano de obra y reducir
costos fijos como alquileres. Claro, eso es contraproducente porque acá estaríamos diciendo, bueno, vamos a reducir trabajo, pero es la realidad, ¿no? Lo que tenemos que buscar es que más empresas existan con mucho más eficiencia y no tener empresas que no son eficientes, con los cuales automáticamente van a desaparecer. No, uno no puede decir, no, yo voy a contratar más gente porque, no, pobre gente. Sí, pobre gente, pero si lo haces, no vas a ser eficiente, y si no eres eficiente, vas a salir del mercado. Entonces, el mundo claramente está dirigiéndose hacia otro lado, que es eficiencia en general, ¿no? Así es. Finalmente, Juan, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el pequeño sector turístico y para el grande, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ambos sectores? ¿Qué tendrían que hacer en estos momentos, en el presente? Mira, hoy día nuestro sector, las empresas chicas, medianas y grandes, están en una situación sumamente difícil, ¿no? Y estamos hablando de todas. Hay veces la gente piensa que las empresas grandes tienen, no sé, pues un tesoro escondido, ¿no? en sus bóvedas, y créeme que eso no existe. Las empresas grandes tienen un problema grande, las empresas medianas tienen un problema mediano, las empresas chicas tienen un problema más chico, ¿no? Entonces, todos estamos en el mismo saco, ¿no? El gobierno ha ayudado un poco con el tema de reactiva, con plan de turismo, etcétera, pero lo que no se calculó es que esta segunda ola no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Entonces, esa gasolina que se le ha dado a las empresas, sobre todo a las chicas y medianas, se está acabando si es que ya no se acabó, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un poco lo que ya hemos hablado, es primero ser absolutamente eficientes. Tecnología, todo lo que se pueda, y como estamos hablando de tecnología, no estamos hablando ahora de cosas, grandes computadoras, grandes software, etcétera. Hay cosas básicas que se pueden conseguir en el mercado a precios bastante adecuados, ¿no? La gente una vez que esté vacunado, va a salir de una forma impresionante, lo que lo hemos visto en diciembre. En diciembre, antes de comenzar nuevamente con las restricciones, nosotros hemos tenido en algunos hoteles, muy pocos, mayor ocupación en este diciembre que acaba de pasar que en un diciembre sin pandemia, ¿no? Por la necesidad de la gente de salir. Y esto es un claro ejemplo de lo que va a pasar una vez que estemos todos vacunados, ¿no? Hoy día ya tenemos una vacuna, el mundo comenzó a vacunarse y en los próximos meses las cosas van a comenzar a cambiar. Poco a poco, pero hay que buscar la manera de aguantar por lo menos unos buenos meses más hasta que las cosas comiencen a regresar nuevamente a su cauce. Bien. Muchas gracias, Juan. Juan Stoessel, el gerente manager o gerente general de Casa Andina Hoteles, nos ha dado sus recomendaciones. Y bueno, Juan, espero tenerte nuevamente como invitado para hablar de temas ¿no? coyunturales y respecto al sector turístico. Por supuesto, encantado de la vida. Muchas gracias. Gracias, Karen. Nos vemos. Bien, continuando con el programa, tenemos ahora como invitado a Javier Benítez. Él es coach, ¿no? Es autor de un bestseller de la felicidad. Él tiene varios libros escritos, nos va a comentar un poco. Es un referente al cual hemos pedido que nos acompañe en esta entrevista para poder escuchar sus recomendaciones. No sin antes anunciar al auspiciador de este espacio, quien es Global Holistic Treatment, quien lo trae. Es una empresa que brinda el más diverso y completo portafolio de servicios para el bienestar emocional, mental, físico y espiritual, destinado a las personas de cualquier edad y de cualquier espacio geográfico. Cuenta con diversos terapistas internacionales, entre ellos está el mismo Javier, como especialista, como coach, ¿no? Ofrecen diversos servicios terapéuticos, desde los convencionales hasta los más alternativos que puedan ustedes pensar. Todo se hace por videoconferencia y de manera digitalizada. Contáctelos a través de sus redes que aparecen en pantalla. Bien, gracias Javier por tu participación. Tus alcances y recomendaciones serán bien atendidas y bienvenido a esta secuencia. Muchas gracias, Karel. Un placer estar con ustedes, por supuesto. Queríamos entrevistar, ¿no?, a un especialista en coaching como tú para poder obtener alguna recomendación, nos den algunas pautas, algunos alcances
y poder asumir todo este periodo de cambios constantes. ¿Cómo uno puede gestionar la incertidumbre y la parte emocional para sobrellevar de manera exitosa todas estas situaciones? Bueno, Karel, nada, mira, mi opinión es la siguiente. Yo me dedico a temas de felicidad. Yo no enfoco la felicidad desde el punto de vista de vamos a sonreír todos y esto, la vida es maravillosa, porque no es así. Yo me dedico, como tú sabes, a ayudar a las personas a solucionar problemas y conseguir objetivos. Ante una situación como esta, en la cual tú me dices no estábamos preparados, en realidad el ser humano no está preparado para nada y está preparado para todo. Es decir, no sé si, en fin, las personas que nos están oyendo tienen hijos, pero la primera vez que eres padre o madre, tú no estás preparado para eso, en teoría. No hay nadie que te dé el manual de cómo hacer, simplemente lo vas aprendiendo por el camino y en fin. Y dentro de esa capacidad de adaptación, yo soy consciente de que somos seres humanos y somos seres emocionales. Es decir, tenemos sentimientos y eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos decidir es qué hacer con esos sentimientos. Es decir, yo puedo estar triste porque he perdido una empresa, porque he perdido tal, está bien y tengo derecho a ello. La pregunta es qué vas a hacer con eso. Un poco mi filosofía es, y esto es un poco duro lo que voy a decir, pero yo lo digo con total transparencia y directo para tratar de ayudar a las personas. Para ser felices, lo primero que tenemos que aprender es a aceptar las cosas. Porque en la medida en que no aceptamos y estamos resistiéndonos y estamos diciendo es que yo no quiero que esto sea así, yo quiero que las cosas sean como antes, yo quiero volver a que mi empresa fuera como tal y eso te genera mucha infelicidad porque hay cosas, Karel, que no dependen de ti, lamentablemente, o sea, es así. La segunda cosa que tenemos que hacer una vez que hemos aceptado las cosas es le ponemos la mejor intención, la mejor actitud, porque eso sí depende de mí, ¿de acuerdo? La vida es un regalo y hay gente que me dice pero ¿cómo va a ser un regalo si es un valle de lágrimas? ¿No? La vida es un regalo. Lo que ocurre es que viene con desafíos. Y eso es lo que no te explican. Por tanto, aceptación y después ponerle la mejor intención. Si esta vida me ha tocado jugar, digamos, con unos naipes, con unas cartas, pues voy a tratar de jugar lo mejor que pueda con ellas. Con las cartas que me ha dado el universo, Dios, o como ustedes lo quieran llamar. Pero insisto, aceptación y poner la mejor intención, el mejor corazón, la mejor actitud para, de lo que está en mi mano, intentar seguir el camino. Eso es como yo lo interpreto. O sea, no luchar, no poner resistencia, sino aceptar lo que no puedo controlar y no quedarme con los brazos cruzados y esperar que venga un milagro o la cosa cambie, sino, ok, acepto, pero luego actúo. Sí, la pregunta siguiente, Javier, es, ok, ¿cómo actúo? Me redujeron el sueldo, otros fueron retirados, ¿no? Están que luchan, no tienen los ingresos que tenían antes, les cuesta pagar sus cuentas. ¿De dónde uno saca esa fuerza mental y emocional para, después de haber aceptado la situación, para tener la mejor actitud? Vale. Mira, en la calma está el poder, aunque no lo parezca. Es decir, ya aquí tu empresa ha quebrado, te han bajado el sueldo, tu pareja te ha dejado, no sé, lo que sea. Y esas cosas pasamos por ellas, y si no hemos pasado, pues pasaremos, porque la vida es un conjunto de desafíos. Yo lo que digo es en la calma está el poder. ¿Qué significa esto? Si tú estás absolutamente agobiado, tú no vas a ver las señales. Sí, el ser humano tiene intuición, pero muchas veces, Karel, estamos ciegos. ¿Por qué? Porque no queremos ver las señales. Y hablo desde mis errores. Cuando yo he estado más ciego por negocios que he tenido, por proyectos, por personas, por ideales, y he estado mucho más agarrado a ello, no he fluido. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa cuando nos aferramos a algo? Que es incómodo cuando me han quitado esto. Sí, me lo han quitado. Pero es en ese momento cuando puedo empezar a mirar otras cosas. Pero para mirar otras cosas, otras posibilidades, yo tengo que estar calmado. Tengo que estar tranquilo, pensar y decir, vamos a ver, ¿hacia dónde apunto? Tranquilo. No esto. Y ahí empezarán a surgir oportunidades, la intuición vendrá, las señales, y te dirán, de repente ese negocio no era para ti, esa persona no era para ti, esto que ya lo estabas haciendo, no lo estabas haciendo bien, este negocio ya venía decayendo, ahora surge la oportunidad de tal. Por ejemplo, antes los coaching eran todos presenciales. Todos eran presenciales. Yo me acuerdo cuando vino el tema pues la gente, a mí se me cayeron todos los clientes que tenía, o casi todos, salvo los que tenía en el extranjero. Y claro, me decían, no, yo cuando acabe todo esto, Javier, volvemos al presencial. Bueno, pasó el tiempo, y ahora todos los coaching que tengo son virtuales. Todos. No tengo ningún presencial. Y tengo muchos más ahora de los que tenía antes. Es decir, ha habido una oportunidad dentro de la incomodidad para todos. ¿De acuerdo? Pues sí, nos hemos tenido que acomodar, hemos tenido que esto y ya está. Pero sí que es verdad que de las crisis
salen oportunidades siempre. Así es, sí. Eso dentro sí. del dolor. Lo único que sí que es verdad que tienes que tener, Karel, es un poco de paciencia, ¿vale? Y luego tú me dices a tu pregunta de, oye, ¿de dónde saco esa fuerza? Yo lo que recomiendo a las personas es que empiecen el día agradeciendo. Yo sé que hay muchas cosas por las que no agradecer y hay muchos problemas, pero si tú eres capaz de agradecer por 5 o 6 cosas, seguir vivo, poder respirar, poder dar un paseo, poder pensar, poder, no sé, lo que sea, eso te va a dar una energía extra para que cambies, para que empieces el día bien y te va a cambiar un poco la manera de pensar y ya la manera de relacionarte con las personas y todo esto va a ser más fructífera. Porque también te digo una cosa, se trata de sacar tu mejor versión. Sí. Y con lo que tienes ahora, intentar seguir adelante y tener un poco de paciencia, un poco de calma, porque el ser humano a mí me ha demostrado que se va adaptando poco a poco. Sí, es verdad, el ser humano se adapta a todo, ¿no? Y ya lo estamos haciendo ya. Y algunas recomendaciones para obtener esa calma, ¿no? Podría ser meditar, yoga, hacer un deporte. ¿Qué recomendaciones para que alguien, Sí, ¿no? encuentre calma y después empiece a tomar acciones? efectivamente, lo que dices, un poquito de ejercicio físico al día es buenísimo, ¿vale? ¿Yo qué hago? Trato de desapegarme en la medida de lo posible y yo doy un paseo. Es una primera medida para desestresarte un poco. Y luego, por supuesto, lo que tú dices, la meditación. Y meditar no es nada esotérico, no es nada raro, es simplemente un estado muy natural del ser humano, en el cual algo que recomiendo es que nos centremos en nuestra respiración. Los bebitos, si tú te fijas, están respirando con la barriguita, no respiran con la barriga, o sea, respiran con los pulmones, pero están respirando bien, porque el hecho de meter todo el aire posible hace que se hinche la barriga. Claro. Sin embargo, cuando respiramos un poco con los hombros, hacemos así, es porque nos falta el aire, es porque estamos ansiosos. Y esa falta de aire nos genera también más estrés. Sí. Por tanto, el ejercicio hay que saber respirar. Pon las manos en la barriga. Exacto. Volvamos a reaprender a respirar. Hay gente que respira por la boca. De nuevo, cálmate. Pon las manos en la barriga. Inspira, hincha la barriga y suéltalo por unos minutos. Eso te va a tranquilizar, te va a hacer las cosas verlas un poquito más en perspectiva. Eso no va a pagar tus facturas, yo lo sé. Yo sé que si tienes que pagar la luz, tienes que pagarla igual, yo lo sé. Pero te va a hacer que estés más tranquilo, más relajado, con otra perspectiva, te va a dar más ideas. Ideas que no tendrías si no estuvieras en un estado de calma. Exacto. Porque si estás en un estado de ansiedad, entonces tus decisiones van a ser malas, vas a estar errando una y otra vez, vas a estar con la mente llena de mortificaciones. En cambio, si estás calmado, puedes tener más claridad y tomar decisiones correctas. Entonces, sí es importante, ¿no? Escuchándote, tengamos una técnica de relajación. No necesariamente pasear y meditar son las recomendaciones. Uno podría tener cualquier otra actividad que lo relaje, ¿cierto? Y que en ese estado empiece a buscar y crear su nueva realidad. Y luego hay otra cosa, Karel, también. No nos olvidemos, hay otra cosa muy importante. Cuando no estamos calmados, nuestro sistema, digamos, inmunológico se resiente. Estamos más vulnerables en un periodo como estamos ahora, en fin, que hay que cuidarse mucho la salud, pues estar calmado te ayuda a que tus defensas estén mejores. Si tú estás muy agobiado, lo que ocurre es que le estás quitando energía a tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la sangre se la estás quitando a tus órganos, ¿de acuerdo? La estás llevando a tus músculos, a la tensión y todo eso, la estás quitando a tus órganos, van a empezar a funcionar peor y tienes más probabilidades de que te enfermes. Bien, eso ha sido todo por esta edición. Los invitamos a ver la segunda parte de la entrevista de la primera secuencia y de esta última secuencia. Todo esto gracias a Radio Miraflores La Auténtica, a quienes agradecemos el espacio y los invitamos a ver su programación. Esto ha sido Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Muchas gracias.